secuelas del viejo régimen con nuestros compañeros de la LIMED, quien están hoy con nosotros precisamente para hablarnos de varios temas que tienen que ver con la violación a derechos humanos. Está con nosotros nuestro compañero Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, y también nuestra compañera Astrid Virginia Fuerte, integrante de la propia LIMED. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, Adrián, y muy buenos días también, Astrid. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos y estar nuevamente aquí con ustedes. Pues Pues es estamos un bien gusto. aquí disfrutando de esta novela diaria que escribe cada capítulo y bueno, cada vez se pone más interesante acercándonos a desentrañar el grave tema de la corrupción, la falta de realización plena de los derechos civiles y políticos por este asunto de buscar una democracia de marketing en la que se invierten grandes recursos para tratar de crear candidatos y que pues tengamos esa negativa del ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, José y Sosimo. Así es, Adrián Ramírez, y hoy nos proponen el análisis y la documentación de varios temas que tienen que ver, pues sí, con la oligarquía mexicana, su relación con los medios, el propio Poder Judicial y los organismos autónomos, que pues esta alianza prácticamente ha resultado pues dañina para el propio sistema político mexicano, si es que quisiéramos construir un sistema político mexicano en beneficio de la propia sociedad. Pues paciencia porque llevamos prisa, pero si ustedes pueden ver ahí este cartel que estamos compartiendo, son 40 años de neoliberalismo, porque aunque ahí no aparece Miguel de la Madrid Hurtado, es con él con el que se estructura todo este proceso en el que vamos a llegar a un narcoestado policíaco militar, en el que ellos nos ven a todos nosotros como presos, o sea, la imagen que presentamos no es que ellos están en la prisión, sino que ellos encarcelaron al pueblo, le quitaron sus derechos, despojaron de sus recursos, lo llevaron a un estado de indefensión y han saqueado lo más que han podido el erario. Y hoy el gran combate a la corrupción es el elemento central que hace que ellos se resistan a aceptar la democracia como un elemento fundamental, porque lamentablemente las democracias burguesas, estas democracias de marketing y de comercio, lo que hace es el gran negocio electoral para que quienes llegan a la cosa pública se hagan de ella para actuar en contra de los intereses del pueblo. Y ahí es donde hemos estado viendo esta situación y ya junto con Astrid estaremos desentrañando el tema. Adelante, Astrid. Sí, justamente eso, hay que hacer también una crítica a todo este sistema que judicial, tanto el aparato judicial, este sistema que ha venido cooptando también la libertad de expresión, en fin, ¿no? Han sido demasiadas cosas que se han estado haciendo desde el Poder Judicial que no ha sido en beneficio de la gente y precisamente en este sentido pues ya hemos visto claramente cómo la mayoría de los ministros no actúa conforme a derecho y más bien pues ha actuado conforme a sus intereses propios. Hemos visto también cómo tanto el Poder Judicial como el Instituto Nacional Electoral, que quienes se han jactado de hablar de democracia y que este gobierno ha vulnerado de manera pues sistemática y reiterada nuestra democracia, pues hemos visto que son ellos quienes precisamente dentro de estas instituciones, quienes son los primeros en vulnerar este sistema democrático. Y todo esto, en este sentido, a 5 años precisamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay que echar un vistazo en cómo se ha venido moviendo todo el tipo de poder, el poder político, el poder económico, dentro también de estos tres poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo, porque todo es un conjunto de cosas para tener los resultados que tenemos ahora a 5 años de este gobierno y una parte importante pues ha jugado el papel
del Poder Judicial. Es por eso que nosotros retomamos nuevamente el tema de los jueces y de los ministros para hacer como esta crítica y ver cuáles han sido estos resultados en torno a esto, ¿no? Entonces, retomando, decía, ¿no?, que el Poder Judicial ha venido de manera reiterada vulnerando la democracia cuando ellos dicen que es el presidente quien está vulnerando el sistema político. Ellos con las acciones que toman son quienes están haciendo estas acciones, ¿no? Y aquí, pues, aquí había que preguntarnos, ¿no? ¿De qué sistema democrático estamos hablando o de qué sistema de poder judicial que se supone se rige bajo una constitución y bajo estas leyes se habla cuando se quiere imponer su voluntad aún por encima de los demás poderes, ¿no? Eso es algo que hemos visto constantemente por parte de los ministros, de los jueces, y por el tema más reciente, hablando de querer extender, por ejemplo, estos 10 años más en el cargo a la magistrada María Bárbara Templos, quien se amparó para permanecer en el cargo y le ordena precisamente el ministro Luis Aguilar al presidente Andrés Manuel de acatar esta resolución. Y aquí pues había que preguntarnos también pues cómo se puede hablar de este sistema democrático en el que el propio sistema jurídico está intentando desestabilizar el sistema político actual, y qué garantías existen para nosotros los ciudadanos en cuanto a nuestros derechos políticos. Por ejemplo, el de elegir a nuestro presidente y de ser quienes nosotros lo separemos de su cargo, como se planteó desde un principio el mismo presidente, ¿no? Es decir, esta amenaza del ministro Luis Aguilar de destituir al presidente y si no cumple con estas exigencias y someterlo a este juicio político, pues es un claro ataque a la democracia y a la estabilidad política de este país, y es un claro intento desesperado por desestabilizar al gobierno, y por supuesto que también es un claro intento de este llamado lawfare, que ojo, pues esto no va a parar aquí. Así aún después de que el presidente termine su mandato, porque esta ha sido una constante en aquellos países donde ha sucedido este tipo de golpe de Estado, pues al término del mandato, pues lo siguen persiguiendo judicialmente hasta que los logran meter a la cárcel y someterlo a este juicio, ¿no? Entonces, lo que hizo este ministro Luis Aguilar, pues fue dejar totalmente al descubierto estas intenciones que han tenido algunos ministros de frenar cualquier cosa que el presidente proponga, o alegar inconstitucionalidad cuando son ellos los primeros en ignorar lo que manda la Constitución cuando trastoca sus intereses. Y pues también, además de que dejó ver que en efecto no han trabajado en beneficio de la gente y mucho menos de las víctimas. Y digo, solo hay que revisar pues su trabajo, a quiénes han otorgado amparos estos ministros o estos jueces, a qué empresas han otorgado estos amparos para no pagar impuestos, a qué políticos están relacionados, en fin, son muchas cosas que están alrededor y sobre todo de este ministro en concreto, y ustedes pues están haciendo este gran trabajo de investigación respecto a ello, Sosimo José. Así es, pues, Astrid, se trata de una judicialización que ha estado buscando el poder precisamente judicial del país de toda la vida pública. Esto que comentas sobre cómo pues incluso se vio esta intentona del propio poder judicial de la Federación, particularmente del ministro, de pues una especie incluso hasta de amenaza en contra del titular del Poder Ejecutivo Federal de destituirlo y también de consignarlo ante el Ministerio Público. Me parece que es como un adelanto de lo que se puede venir ahora que ya el proceso electoral ha iniciado, en el sentido de que pues tratarán de llevar todo a ese terreno, todo al terreno judicial, al del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se han revelado como un bastión
del propio pripanismo, y ya lo comentabas, Astrid, en el sentido de que se han caracterizado por de manera sistemática tratar de sabotear lo que provenga del poder ejecutivo y tratar también, habría que decirlo, de apuntalar los intereses de los partidos de esta oposición de derecha en México. Astrid, Adrián. Bueno, creo que es importante que entendamos y sigamos haciendo esfuerzo para que todo el video auditorio de Contralínea nos ayude a que participe de la cosa pública, es decir, que el pueblo sea el garante de sus derechos, porque escuchando en este momento cuál sería el motivo por el que pretendieran eh, eh, quitar del encargo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es una conducta que no tiene un impacto mayor, o sea, no es una conducta grave, definitoria. Eh, Sin embargo, ¿qué hacemos cuando un ministro de la Corte congela a un procedimiento para recuperar dinero que es del pueblo y que debe ser restituido por la vía del pago de impuestos que están siendo evadidos? Por otro lado, ¿cómo hacemos para que en el presupuesto de egresos de la Federación de este año el Poder Legislativo etiquete los recursos de tal manera que el dinero que vaya destinado para el pago de los salarios del personal del Poder Judicial no rebase en ninguno de los casos por arriba del dinero que recibe el presidente de la República? ¿Por qué? Porque es un dinero que estamos destinando cada persona del pueblo. Algunos analistas dicen que en este incremento que está presentando el Poder Judicial, cada mexicano estaríamos pagando 450 pesos diarios para mantener este incremento del presupuesto que el Poder Judicial se hace. Y yo les puedo comentar que hay una gran cantidad de peritos que trabajan para el Consejo de la Judicatura Federal, a los cuales se les adeuda dictámenes periciales elaborados en el año 2018, y lo peor aún es que ellos trabajan con, un, con honorarios, y ellos cubren sus viáticos, cubren sus gastos y después van a ser pagados por el Consejo de la Judicatura. En este sentido, ellos mismos no se preocupan por el personal de apoyo, no se preocupan por las demás personas, pero sí por sus prerrogativas y emolumentos. Lo más grave que se está dando a conocer en este modelo de rompecabezas que va día a día los medios alternativos como Contralínea, aportando una pieza que embona con otra para ver cómo esos ministros forman parte del grupo de organizaciones que están litigando en contra de, de, de las instancias gubernamentales para proteger los intereses oligárquicos, y cómo hay personal que está vinculado a personas ya sentenciadas como delincuentes y que forman parte de ese entramado de corrupción, son incorporados al Poder Judicial, y cómo se les beneficia de una manera tan insultante. Ese es el gran reto que tenemos como sociedad. ¿Cómo logramos insistir que el Poder Judicial no pueda quedarse con el dinero del pueblo y diga, pues yo me pago el salario que yo quiera? No es así. Si hay una norma constitucional que debe de acatarse, no pueden ellos, por la vía del amparo, hacer este tipo de trampas para quedarse con el dinero público, para esquilmar los recursos, porque están cometiendo un abuso de autoridad, están cometiendo una serie de delitos en una coalición de funcionarios eh, que se autoprotegen, y esos son delitos de delincuencia organizada, son delitos contra la nación, y tienen un agravante porque son cometidos de personas que tienen una encomienda y poder para poder actuar de esa manera. Y mientras nosotros estamos reclamando esta cuestión, vemos cómo los medios de comunicación que forman parte de este entramado de la oligarquía, este grupo del señor X y sus enemigos, que tienen
veneno, un antídoto, una kriptonita contra la democracia en nuestro país y que atenta contra los grandes intereses del pueblo. Y vimos esta mascarada de remedo, de designación de una persona que ellos ya eligieron para decir este será el candidato por el que la gente deba de votar, y todos los medios de conjunto tratan de influir para hacer creer que ese es el candidato que la mayoría debe de votar. Así es que la participación política de todos los mexicanos va más allá de todo eso, independiente de la afiliación. Tenemos que vigilar los recursos públicos y cómo se ejercen, pero sobre todo ejercer una participación muy importante para que invitar a los juristas y a las academias y a las organizaciones a que se demande a los ministros de la Suprema Corte, a quienes establecen esta decisión de quedarse con el dinero público para utilizarlo en apoyarse a ellos y apoyar gente como en el Instituto Electoral, como en los institutos de transparencia, en los de competencia administrativa, que fueron una serie de instituciones paragubernamentales con un blindaje neoliberal contra la democracia y para los beneficios de esa oligarquía. Mi estimado Adrián, Astrid, como siempre, ha sido un grato placer platicar con ustedes. Lamentablemente, el tiempo se nos ha ido y esperemos que en la próxima semana tengamos un poco más para tratar los asuntos muy interesantes, por supuesto, de la Liga. Muchas gracias, José. Solo quisiéramos hacer un pequeño comentario sobre la disparidad que hay entre los fallos judiciales, y hasta iba a hacer un comentario muy breve sobre este asunto, cómo actúan en un caso y en otro en ese componente clasista, racista y sexista del Poder Judicial. Sí, sí, rápidamente, hablando sobre el tema de los salarios de los ministros, pues este tema del alza presupuestal del 4% que están pidiendo la presidenta Norma Piña, pues indigna, ¿no? De cierta manera a la población y sobre todo a los familiares o a las víctimas de fabricación de culpables, pues han tenido que pagar por un sistema de impartición de justicia deficiente, totalmente indigna, porque mientras ven cómo sus familiares pierden toda una vida dentro de una cárcel por un delito que no cometieron, ven cómo se le otorga amparo, se le otorga prisión domiciliaria a políticos o los liberan o se exoneran. Ahí está el caso de Rosario Robles, ahí está el reciente caso de Lozoya, quien ya lo exoneraron del tema de agronitrogenados, y en contraste vemos el tema de algunos otros presos, por ejemplo, el caso que acabamos de presentar no hace mucho de Jesús Primitivo, quien es un enfermo terminal y que pues es totalmente dependiente y prácticamente se la pasa todos los días en el hospital, y que no le quieren dar el cambio de medida cautelar para que pase sus últimos días en su casa. Tenemos el caso de Antonio Barragán Carrasco, que su caso de cierta manera está ahí parado en la Fiscalía de Tortura de Morelos. En fin, son demasiadas cosas que el Poder Judicial no actúa, no imparte justicia, y ahí creemos que sí se debemos estar al pendiente de las acciones que realizan los jueces, y creemos que sí es necesario una reforma a todo el sistema judicial de impartición de justicia también, para que evitar que sigan este tipo de excesos que no benefician prácticamente en nada. José. Así es, pues muy importante este comentario que nos hace Astrid, porque sí da cuenta de cómo es necesaria esta reforma al propio Poder Judicial, mientras que ministros, magistrados y jueces pues tienen una serie de canonjías que resultan insultantes y que además hay que recordarlo. Ellos han dicho que no tienen intención alguna de ajustarse a lo que ya dice la Constitución. De manera paradójica, estos altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación no se ajustan a lo que ya dice el artículo 127 de que ningún servidor público puede ganar más que el titular del Poder Ejecutivo Federal. Incluso pueden ganar igual, el mismo sueldo, pero ellos pues no, están ganando 3, 4 veces más en el caso de ministros y algunos magistrados. Hay que recordar que mientras esto, pues muy, muy interesante este apunte, esta información que ofreces, mientras que estos altos funcionarios del Poder Judicial, pues hay otros
peritos, por ejemplo, a los que no solamente tienen o perciben sueldos mucho más modestos, de hecho modestos, sino que incluso no se les paga lo que se les deben incluso por los trabajos que ya han realizado. Pues muy importante, hoy en este informe de gobierno que brindó el presidente de la República el día de hoy desde Campeche, pues se destaca también que ha dicho que enviará, pues ha insistido en la necesidad de una reforma al propio Poder Judicial de la Federación para que deje de estar en manos de estos grupos oligárquicos como lo está ya desde hace mucho tiempo. Pues agradecemos a ambos, a Adrián Ramírez y a Astrid Fuerte, este análisis y esta información que nos han aportado el día de hoy desde la LIMED. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, José, Sósimo, todos los amigos de la teleaudiencia y a todos los compañeros que están ahí en los controles técnicos. Adelante a seguir luchando y a hacer este ejercicio que decimos del pueblo como garante de sus propios derechos.